Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito de series turcas. Estoy como siempre súper emocionada de compartir con ustedes lo último y ese jugoso del mundo de las novelas que nos tienen a todos enganchados. Hoy tenemos un vídeo que prepúrense porque viene cargado de salseo, de momentos únicos y de esa chispa que solo las series turcas saben darnos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha dado mucho de copyright hablar, un tema que involucra a dos de las estrellas queridas y admiradas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no solo eso, vamos a analizar CEU superíndice 3 un momento específico, una pregunta crucial, digamos, de Ribu superíndice 3 a Melissa Dongel, y CEU superíndice 3 todo esto ha impactado en la forma en que vemos y consumimos las series turcas. Damas y caballeros, esto ese ayu del chisme. Vamos a explorar CEU superíndice 3 este drama ha influido en la percepción superíndice 3N de las relaciones entre actores y CEU superíndice 3 las series turcas, a veces, se convierten en un reflejo de la vida real y viceversa. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero pedirles, por favor, que si son nuevos por se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis y mucho amor por las series turcas. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Su me gusta y sus comentarios son el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora vamos al grano. Prepúrense su cafecito turco superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque este vídeo va a estar interesante. El punto central de nuestra conversación superíndice 3N de hoy gira en torno a la pareja, o expareja, formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, y su participación superíndice 3N en la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, que en Spawn más menos hoy conocemos como Love is in the Air. Pero antes de meternos de lleno en el drama, hagamos un pequeño más menos o repaso de lo que fue esta serie que enamoró superíndice 3 a millones. Senu con diéresis al cap es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en Italia, pero pierde su beca debido a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y fruo, interpretado por Kerem Bürsin. Para obtener su beca de vuelta, Eda se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo, obviamente se transforma en algo mucho profundo y complicado, lleno de amor, celos, intrigas y muchísimo humor. La serie fue un fenómeno superíndice 3 global, conquistando corazones en todo el mundo gracias a su trama ligera pero adictiva, sus personajes carismáticos y por supuesto, la innegable química entre Hande y Kerem. Y es que seamos sinceros, la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan traspasó superíndice 3 la pantalla, y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y es donde entra en escena nuestra querida Melissa Dongel, quien interpreta superíndice 3 a Ceren Basar en Senu con diéresis al cap. Ceren es la mejor amiga de Eda, una abogada inteligente y ambiciosa, pero también copyright en un personaje complejo y a veces un poco envidioso. Melissa hizo un trabajo excepcional interpretando a Ceren, pero fuera de la pantalla, su nombre se vio involucrado en un torbellino mediático relacionado con Hande y Kerem. El bombazo del que hablamos en el título del vídeo se refiere a una entrevista, o mejor dicho, a una serie de entrevistas y comentarios que se hicieron públicos después copyright de que se confirmara la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem. Durante la grabación superíndice 3N de Senu con diéresis al cap, los rumores sobre un posible romance eran constantes, pero tanto Hande como Kerem se mantenían copyrighticos al respecto. Sin embargo, después copyright de que la serie terminara, finalmente confirmaron lo que muchos ya sospechaban, estaban enamorados. Y fue entonces cuando empezaron a surgir preguntas sobre CEU superíndice 3 ha sido la dinámica en el set durante la grabación superíndice 3N, especialmente para Melissa, que comparto a muchas escenas con Hande y Kerem. En una entrevista, Melissa fue consultada sobre si había notado algo entre Hande y Kerem durante la grabación superíndice 3N. Su respuesta fue cautelosa, diciendo que no quiero meterse en la vida personal de nadie y que prefiero concentrarse en su trabajo. Sin embargo, en otras entrevistas y en redes sociales, comenzaron a circular rumores de que Melissa se sentó en superíndice 3 moda con la situación superíndice 3N, que incluso hubo momentos de tensión superíndice 3N en el set debido a la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem. La pregunta que derribó superíndice 3 a Melissa no fue una pregunta específica en particular,
sino mu es bien la constante insistencia de los medios y los fanu ticos por saber su opinión superíndice 3n sobre el romance de sus compau más menos eros de trabajo. La presión superíndice 3n medio tica y la expectativa del público la pusieron en una posición superíndice 3n difícil, donde cualquier cosa que dijera podía ser malinterpretada. Pero por Q copyright todo esto es relevante para el mundo de las series turcas. Porque este caso nos muestra CU superíndice 3 mo la vida personal de los actores puede influir en la percepción superíndice 3n de sus personajes y en la forma en que el público consume las series. El romance entre Hande y Kerem, aunque real y genuino, también copyright N fue un excelente golpe de marketing para Senu con diéresis al cap. La química entre los protagonistas era innegable, y el hecho de que estuvieran enamorados en la vida real solo aumentó superíndice 3 el interu copyright S del público por la serie. Sin embargo, también copyright N plantea interrogantes sobre la privacidad de los actores y el derecho a mantener su vida personal separada de su trabajo. La presión superíndice 3n medio tica y la constante vigilancia de los fanu ticos pueden ser abrumadoras, y es importante recordar que los actores son personas reales con sentimientos y emociones. Ahora bien, Senu con diéresis al cap no es la única serie turca donde los romances en pantalla se han trasladado a la vida real. Otro ejemplo muy conocido es el de Neslihan Atagul y Kadir Doyulu, quienes se enamoraron durante la grabación superíndice 3n de la serie, Fatih Arbille, y se casaron en 2016. Su amor es uno de los mu.s admirados y su superíndice 3 lidos del mundo del espectáculo turco. Fatih Arbille, una serie dramática, narra la historia de un amor complicado entre Neriman, una joven que vive en un barrio humilde, y Macit, un hombre rico y sofisticado. La serie explora las diferencias sociales y culturales que separan a los protagonistas, pero también copyright N la fuerza del amor verdadero. La química entre Neslihan y Kadir era evidente desde el principio, y su relación superíndice 3n en la vida real solo hizo que su interpretación superíndice 3n fuera aún mu.s convincente. Otro caso interesante es el de Uzge Gurel y Serkan con diéresis Ayoylu, quienes se conocieron durante la grabación superíndice 3n de la serie, Kiraz Mevsimi, y se casaron en 2022. Kiraz Mevsimi es una comedia romántica juvenil que cuenta la historia de Uyku, una joven diseu más menos adora de moda que sueu más menos a triunfar en el mundo de la moda, y Ayaz, un arquitecto exitoso y mujeriego. La serie es ligera y divertida, y la química entre Uzge y Serkan era palpable desde el principio. Su relación superíndice 3n en la vida real fue un secreto a voces durante mucho tiempo, y cuando finalmente confirmaron su romance, sus fanu ticos se emocionaron muchísimo. Estos ejemplos nos demuestran que el amor puede surgir en los lugares mu.s inesperados, incluso en el set de grabación superíndice 3n de una serie turca. Y aunque no todos los romances en pantalla terminan en matrimonio, siempre son un elemento que aún más menos ha de un extra de interu copyright S y emoción superíndice 3n a las series. Pero volviendo al caso de Hande, Kerem y Melissa, es importante recordar que la situación superíndice 3n es mucho mu.s compleja de lo que parece a simple vista. Detrás de las CU maras hay personas reales con sentimientos y emociones, y es fundamental respetar su privacidad y no hacer juicios apresurados. Melissa Dongel, en particular, fue puesta en una posición superíndice 3n muy difícil, y es comprensible que se sintiera presionada y abrumada por la situación superíndice 3n. Además, la separación superíndice 3n entre Hande y Kerem también copyright N aún más menos a de otra capa de complejidad a la historia. Aunque su romance fue un fenu superíndice 3 meno medio tico, también copyright N demostró superíndice 3 ser efumero. Esto nos recuerda que al final del dúa, los actores son personas como nosotros, con sus propios problemas y desafos personales. Todo este drama nos lleva a reflexionar sobre el poder de las series turcas y su capacidad para generar emociones y conectar con el público a nivel global. Las historias de amor, pasión superíndice 3n, intriga y drama que vemos en pantalla a menudo reflejan nuestras propias vidas y experiencias, y nos hacen sentir identificados con los personajes. Y cuando los actores que interpretan a esos personajes se enamoran en la vida real, la lunea entre la ficción superíndice 3n y la realidad se vuelve aún mu.s difusa. Pero al final, lo mu.s importante es recordar que las series turcas son, ante todo, un producto de entretenimiento. Disfrutemos de las historias, admiremos el talento de los actores, pero siempre con respeto y empatia. Y hablando de series turcas, quiero aprovechar para recomendarles algunas otras producciones que han sido un con diéresis copyright sito rotundo y que seguramente les encantaron.
Por ejemplo Erken Zikway, otra comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, que cuenta la historia de una joven showmaster que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe. La serie es divertida, romántica y llena de paisajes espectaculares de Estambul. Otra serie que no pueden perderse es Kara Sevda, un drama intenso y conmovedor protagonizado por Burak Uzupar-Rafoyvit y Neslihan Atagul, que narra la historia de un amor imposible entre un joven minero y una chica rica. La serie es considerada una de las mejores producciones turcas de todos los tiempos y ha ganado numerosos premios internacionales. Y por último les recomiendo Mucize Doctor, un drama mu copyright dico que cuenta la historia de un joven cirujano con autismo que lucha por superar sus limitaciones y demostrar su talento en un hospital prestigioso. La serie es inspiradora, emocionante y nos enseña más menos a valiosas lecciones sobre la inclusión superíndice 3N y la superación superíndice 3N personal. En fin, el mundo de las series turcas es vasto y diverso, y hay opciones para todos los gustos. Así que los invito a explorar, descubrir nuevas historias y disfrutar de este maravilloso universo. Y bien, mi gente hermosa, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el drama de Hande, Kerem y Melisa, y CEU Superíndice 3. Todo esto ha impactado en el mundo de las series turcas. Recapitulando un poco, vimos CEU Superíndice 3 la relación Superíndice 3N entre Hande y Kerem durante la grabación Superíndice 3N de Senu con diéresis al cap, generó Superíndice 3 mucha expectación Superíndice 3N y aún más menos adiu Superíndice 3 un extra de emoción Superíndice 3N a la serie. También copyright N analizamos la difícil posición Superíndice 3N en la que se encontró Superíndice 3 Melissa Dongel, quien se vio presionada por los medios y los fanáticos para opinar sobre el romance de sus más menos héroes de trabajo. Y finalmente reflexionamos sobre el poder de las series turcas para generar emociones y conectar con el público a nivel global. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta AQU y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright les pareció Superíndice 3 Senu con diéresis al cap? ¿Creen que la relación Superíndice 3N entre Hande y Kerem influye Superíndice 3 en el U con diéresis copyright sito de la serie? ¿Qué copyright opinan de la presión Superíndice 3N medio tica a la que se vio sometida Melissa Dongel? Du copyright genme sus comentarios AQU abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo por favor, du copyright genme un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright N aman las series turcas, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.